Y una de las expresiones más agradables para nosotros del amor de Dios es su iglesia. Su iglesia Península Viva está aquí por obra y gracia del amor de Dios, y está para cada uno de ustedes. Y como una expresión del amor de Dios queremos invitarle. Nuestra reunión dominical empieza a las 11 y empieza con un tiempo de café y pan. Ahora hubo pocas mesitas, pero el próximo domingo habrá más mesitas para que podamos sentarnos, conocer quiénes somos la familia de Dios, que podamos compartir nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. Así es que están invitados todos. A las 11 de la mañana tenemos un tiempo de compartir, y propiamente 11:30 empezamos el tiempo de alabanza. Acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, porque solamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la mayor evidencia de cuánto nos amas. Pudiera ser que en esta vida no tengamos todo lo que nuestro corazón desea o todo lo que creemos que necesitamos, pero en realidad tenemos lo único que realmente nos hace falta, que es el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario, para darnos tu perdón, para hacernos parte de tu familia y para poder vivir tomados de tu mano. Gracias por este tiempo, Señor. Rogamos que tu Espíritu hable a nuestra mente, nuestro corazón, y ahora que vamos a la palabra podamos encontrar un mensaje a nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre ando quebrándome la cabeza cómo arrancar un buen sermón, y hoy Dios puso un poema en mi camino que tiene que ver justamente con el tema de vidas entrelazadas bajo la soberanía de Dios. Hemos estado leyendo el libro de Génesis. ¿Quiénes están leyendo el libro de Génesis todas las mañanas? Muy bien, la mayoría. Los que no lo están haciendo, por favor, háganlo. Para eso tenemos el tiempo devocional, para ayudarnos. Es un recurso para todos los días poder leer un pedacito del Génesis y tener el mensaje de Dios a nuestra vida. Inicio con este poema que dice así: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Nos gusta sentir que somos quienes diseñamos y quienes construimos nuestro destino. Nos encanta sentir la adrenalina de sentirnos poderosos y de poder hacer todo aquello que nuestro corazón desea. Sin duda alguna, que sin darnos cuenta entretejemos nuestras vidas con las vidas de otras personas, de algunos que nos rodean, de nuestros seres amados, o simplemente de personas que se convierten en compañeros de nuestro mismo viaje. Sin embargo, hay algo más importante. Aunque parezca que somos arquitectos de nuestro destino, en realidad Dios, el Creador, es el soberano que gobierna, controla y cumple sus designios, aún en contra de nuestra voluntad. Hemos estado leyendo en los últimos domingos sobre la vida de Abraham, y ahora nos toca leer sobre la vida de Isaac y su familia. En realidad vamos a revisar 4 vidas: la vida de Isaac, la vida de Rebeca, la vida de Esaú y la vida de Jacob. Créanme que para mí fue un desafío muy grande decir cómo, Dios mío, puedo hablar de estos 4 personajes al mismo tiempo y encontrar una enseñanza para nosotros. Y es así, les voy a ser sincero, que Dios me guió a esta imagen, y es perfecta porque es lo que sucede. Todos vivimos nuestra vida
tomando decisiones, algunas acertadas, otras con errores, pero nuestras vidas se van entrelazando. Con algunas personas nos llevamos bien, con otras personas acabamos de pleito, algunas personas tenemos largas amistades y con otras no quisiéramos verlas nunca más. Y el pasaje que vamos a estudiar está así, lleno de historias interesantes solamente de 4 personas. Y en realidad este sermón abarca la segunda parte del capítulo 25 y todo el capítulo 27. Obviamente por tiempo no lo podemos hacer, pero acompáñenme a leer únicamente la parte del capítulo 25. Aparece en su pantalla, léalo conmigo. Y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos. Y ella concibió, pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió: en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Tenemos 4 vidas: Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. 4 vidas que se enlazan. Cada una tiene una historia distinta, cada personaje tiene sus características propias, pero 4 personas forman parte de la misma historia, la historia que Dios escribió desde tiempos memorables. Y para efectos de la prédica, Dios puso en mi corazón hablar brevemente de cada uno de estos personajes. Vamos a empezar a hablar de Isaac. ¿Quién es Isaac? Bueno, Isaac, el hijo de Abraham, fue el hijo de la promesa. Sus padres esperaron casi 25 años su llegada. Aunque había nacido un hermano suyo llamado Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Él, Isaac, fue el hijo de la promesa, y a través del cual Dios tenía planes de cumplir la promesa que dio a su padre, donde le dijo: y serás padre de multitud de naciones. Isaac fue el hijo que Dios usó para probar la fe y la obediencia de su padre Abraham, cuando le pidió ofrecerlo en sacrificio. Entendemos que en este tiempo Isaac ya era un muchacho, y al grado que él pudo cargar la leña y fue obediente a las indicaciones de su padre cuando le dijo que fueran al lugar donde ofrecerían el sacrificio. Y Isaac fue tan obediente, pero no sabemos si él lograba darse cuenta de lo que sucedía. Pero Isaac le preguntó a su padre: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Y también Isaac fue el hijo por quien su padre, ya anciano, se preocupó y se ocupó por conseguirle una esposa de la familia de su padre, para asegurar que no se casaría con una mujer cananita, o que se iría a la tierra de su padre con el riesgo de quedarse a vivir allá de donde Dios les había sacado. Este es Isaac. Tenemos también a Rebeca. Rebeca fue la mujer amable y servicial que, cuando el sirviente llegó hasta el pozo en la tierra de los padres de Abraham y ella le pidió agua para beber, Rebeca muy amablemente le dijo: y también le daré agua a tus camellos. Y fue una mujer arrojada, fue una mujer valiente, porque cuando el mayordomo de Abraham le explicó y le dijo: vengo por ti, vámonos a donde está Abraham, ella no titubeó y dijo: pues vámonos. Y su familia le dijo: todavía déjanos unos días en lo que nos despedimos. Y ella dijo: no, salimos de una vez. Y a la mañana siguiente salieron rumbo a donde estaba Isaac. Rebeca, ya casada con Isaac, fue una madre estéril, muy parecido a su suegra Sara.
porque tuvo que esperar 20 años. Isaac estuvo orando a Dios pidiendo que le diera un hijo. Y hay algo muy característico en todas las mamás que tienen que ver en el linaje del Señor Jesucristo: de manera frecuente son estériles. Y decía un comentarista bíblico, es que pareciera que Dios lo que quiere es darnos la idea muy clara que la descendencia del Señor Jesucristo no fue obra de la casualidad, no fue uno entre un montón, sino que fueron personas especiales que Dios fue dando en el tiempo y en el momento que Él así lo señalaba. Y Rebeca, una vez que estuvo embarazada, dice el pasaje de la Biblia que en su vientre los dos bebés se peleaban y le provocaba muchos dolores. Así que ella fue ante Dios y le dijo: Señor, si esto va a seguir así, o sea, con tantos dolores, dice, pues entonces ¿para qué sigo viviendo? Y Dios le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. También Rebeca fue la mente maestra. Ese es un dicho coloquial y a mí me gustó para Rebeca. O también Rebeca es la mano que mece la cuna. Porque decía yo en el devocional, ahí en el título del capítulo 27 dice primeras trampas de Jacob. Pero si uno lee el pasaje, pues el tramposo no fue Jacob, la tramposa fue la mamá, porque la mente que pensó, ella oyó que Isaac llamó a Esaú y le dijo: oye hijo, mira, prepárame un guiso porque cuando regreses quiero comer de lo que tú me prepares y te quiero dar mi bendición. Y la mamá escuchó eso y fue corriendo con su hijo favorito, que era Jacob, y le dijo: hijo, vete aquí al corral y tráeme 2 cabritos y los vamos a matar para que le des de comer a tu padre y te dé la bendición. Y lean el capítulo 27, es una historia muy interesante. Pero la persona que piensa siniestramente todo esto es Sara. Perdón, Rebeca. Lo hago para ver si están poniendo atención. Y me da curiosidad porque cuando Jacob, en medio de su duda, por eso yo no le echo tanta culpa a Jacob, porque dice que Jacob en un momento le dijo: mamá, pero ¿qué tal si mi papá me descubre y en lugar de una bendición me da una maldición? La mamá le dice: hijo mío, haz lo que te digo. ¿Han oído algo de eso de las mamás? Hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí su maldición. ¡Wow! ¡Qué valiente la mamá! La mamá fue la mente maestra. ¿Okay? Luego tenemos al pequeño Esaú. Esaú fue el primero de los mellizos que nació del vientre de su madre. Dice la Biblia que era robusto, que era pelirrojo y era un buen cazador. Y por ser un buen cazador fue el hijo favorito de su padre Isaac. También Esaú, ya mayor, un día regresó después de la caza y no pudo cazar nada. Y tenía mucha hambre y vio que Jacob había preparado una olla de lentejas y le dice: oye, dame de tu comida, tengo hambre. Y Jacob, muy listo, dice: no te doy, te lo voy a cambiar y te lo cambio por tu primogenitura. Y dice la escritura que Esaú menospreció su primogenitura, no sabía lo que estaba renunciando. El primogénito de manera normal recibía, cuando menos había otros hijos, recibía 2 partes de la herencia por encima de los demás hijos. Además, tenía derecho a recibir la bendición del papá cuando el papá llegara al final de sus días. Pero este fue Isaac. Al último, Esaú fue el hijo que no alcanzó la bendición como primogénito y se lamentó y lloró amargamente. Y lo único que alcanzó fue una cruel advertencia de labios de su padre, que le dijo: vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano. Vayan tomando nota. Por cierto, ahora traje un poco más de hojas de la prédica para que todo el mundo tenga su hoja y tenga los apuntes de esta prédica. Por último, llegamos a Jacob. Jacob fue el segundo mellizo en nacer y cuando él salió agarrado del talón de su hermano Esaú. De ahí se ganó el nombre de Jacob, que significa el que toma el talón o el que engaña o el que suplanta. Jacob fue de un carácter sereno,
hogareño, pegado a las faldas de la madre, dedicado a las labores del hogar. Por eso se convirtió en el hijo favorito de su madre. Jacob fue un excelente cocinero y como habilidad especial resultó muy bueno para negociar. Así que el día que su hermano vino con hambre, él le cambió el plato de lentejas por la primogenitura. Y Jacob fue el hijo obediente a su madre y que bajo la dirección de su madre engañó a su padre para ganarle la bendición que merecía Esaú. Fue el hijo que, haciendo honor a su nombre de suplantador, se quedó con la bendición como hijo primogénito. Tenemos aquí 4 historias, por eso el título se llama Vidas entrelazadas, porque esas 4 historias se entrelazan y en medio de la historia hay momentos de alegría, como cuando nacen los bebés, hay momentos de dolor, de sufrimiento, hay momentos de gozo, pero hay momentos de engaño y de mentiras. Y aunque parecieran 4 diferentes historias, en realidad es una sola historia. Es la historia escrita por la mano de Dios, es la historia de la redención. Definitivamente no podemos aprobar el egoísmo, la mentira y el engaño de Rebeca y Jacob. Tampoco vamos a aprobar la falta de interés, la apatía de Esaú sobre la primogenitura. Sin embargo, por encima de estas 4 vidas está la mano soberana de Dios tejiendo su propia historia, la historia de la redención, y usando maravillosamente, usando las virtudes y los defectos, los aciertos y los errores de cada uno de esos 4 personajes para escribir el cumplimiento de su propia historia, la historia de Dios. Queridos amigos, el ver estas 4 vidas y la manera como Dios los usó para el cumplimiento de sus designios nos deja grandes lecciones, porque sin duda alguna nosotros, si miramos por un momento hacia atrás en nuestra vida, vamos a encontrar momentos de mucha alegría, pero también momentos de mucha tristeza. Vamos a ver momentos de éxito, pero momentos de fracaso. Y a nosotros nos pareciera que entonces la vida se vuelve simplemente algo vacío, en donde se compensa lo bueno con lo malo. Pero yo les invito a que a partir de esto que estamos estudiando podamos levantar un poco la vista y por encima de estas 4 vidas, por encima de nuestra vida, podamos ver la mano poderosa de nuestro Dios. Yo quisiera pensar por un momento qué experiencias hemos vivido nosotros. Les conozco en su mayoría. Sé que algunos hemos vivido la experiencia de un matrimonio roto, de un matrimonio que un día se separa, de hijos que sufren por ese rompimiento. Hemos visto noviazgos que terminan, parejas que han querido consolidar una relación, pero al final no se fragua nada y provoca mucho dolor. Hemos visto hogares que se desintegran, jóvenes que vagan por el mundo sin la presencia del papá o de la mamá. Hemos visto también las desgracias que sufrimos ante un accidente o de una enfermedad incurable o hasta del fallecimiento de un ser querido. En otros casos hemos vivido las cadenas de prisión de una adicción tan terribles. En otros casos hemos visto los quebrantos por falta de trabajo o por resultado de una mala decisión que hemos tomado. Queridos amigos, todos vivimos vidas que se entrelazan y que cuando miramos hacia atrás podemos ver que a veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y otras veces sufrimos por las malas decisiones de otras personas. A veces nosotros somos los engañados y otras veces nosotros somos los que mentimos. A veces nos acercamos a otras personas para ser felices y a veces tenemos que alejarnos de ellas porque nos provoca mucho dolor. Toda esta telaraña que se teje de las vidas que tenemos, uno dice, ¿qué sentido tiene la vida? Por eso Eclesiastés decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Pero yo quiero hoy que aprendamos una lección que es muy importante. Queridos amigos, dice Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno.
Y en ese sentido, todos los que estamos en este salón hemos hecho cosas que han provocado nuestro mismo dolor. Hemos tenido buenas experiencias, pero hemos labrado nuestro propio mal, sobre todo cuando no estamos tomados de la mano de Dios. Nuestra desobediencia nos ha llevado a vivir lejos de Dios. Creemos que somos arquitectos de nuestro propio destino, y esto nos ha empujado a momentos de mucho dolor personal y mucho dolor para las personas que están con nosotros. Lloramos, sufrimos, nos lamentamos, porque llegamos a ser prisioneros de nuestro miedo, de nuestras ambiciones, de nuestro egoísmo. Y yo me pregunto, ¿está Dios de acuerdo con todo esto que vivimos? Por supuesto que no. Y una pregunta muy importante es: ¿y toda esta forma de vivir impide, estorba, es obstáculo para que Dios cumpla su voluntad? Por supuesto que no. Dios cumple su plan a pesar de nuestros errores, por encima de nuestros aciertos. Y aun cuando nosotros creemos que somos los arquitectos de nuestro destino, pareciera que Dios nos mira desde el cielo y se ríe de nosotros, como cuando vemos a un niño jugando con plastilina y creyendo que es un carrito de veras. El problema es que nosotros hemos creído algo que no es cierto. Hemos creído que nosotros podemos determinar nuestro destino, que nosotros podemos determinar lo que queremos ser. Y Dios, que nos mira desde el cielo, Él es Él que decide quién es qué en su reino. Y yo quiero ir a un pasaje que lo mencioné cuando di el devocional de este día, y quiero que me acompañe leyendo en Romanos 9, versículos del 10 al 16. Es impresionante, es impresionante. Si usted, creo que viene en la hojita también, guárdelo y después léalo en su casa y reléalo, porque este pasaje es fundamental para comprender cómo tenemos un Dios soberano que a pesar de nosotros, Él cumple de sus designios. Lean conmigo, dice: aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos, como dice la Biblia: preferí a Jacob y no a Esaú. Me detengo un minuto aquí. Cuando uno mira la historia, uno ve al final y se da cuenta que probablemente Rebeca estaba haciendo caso de la profecía que Dios le había dicho cuando tenía los bebés en su vientre. Cuando ella se quejó con Dios y le dijo: Señor, si voy a estar sufriendo, pues más valiera la pena que yo me muera. Y Dios le dio una promesa, una palabra, y le dijo: el mayor servirá al menor. Y probablemente, dicen los comentaristas bíblicos, que cuando Rebeca escuchó que Isaac le daría la bendición a Esaú, que no era el primogénito, por eso Rebeca fue y movió, hizo y deshizo para que la bendición realmente llegara a Jacob. Y muchos años después, el apóstol Pablo escribe estas palabras y revela verdades contundentes. Dice el pasaje: antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios ya había elegido que el mayor serviría al menor. Y resume diciendo: prefería a Jacob y no a Esaú. Seguimos leyendo el pasaje. Dice: ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende que Dios le tenga compasión. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Estuve buscando una imagen que me ayudara a explicar esto, pero no la encontré. Pero yo me imagino como lo es en realidad: dos realidades que se mueven en el mismo plano.
Nosotros, metidos en nuestra vida, creyendo que somos los arquitectos de nuestro destino y en donde buscamos hacer y deshacer conforme a las pasiones de nuestro corazón. Pero Dios está en un plano superior. Y si lo que nosotros hacemos sirve a los propósitos de Dios, Dios lo usa para su gloria y para su honra. Y si lo que hacemos de una manera errónea también sirve para los propósitos de Dios, Dios lo toma. Tenemos el caso de Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo. Judas hizo algo realmente grave, traicionó a su maestro y su amigo para entregarlo a la curia de los judíos. Y Dios lo usó para poder cumplir la profecía de que un día Jesucristo sería entregado para ir a la cruz del Calvario. Hay otro pasaje que ya no quiero extenderme más, pero precisamente cuando Dios usa a Faraón, y dice la palabra de Dios que Dios endurece su corazón para que Faraón no dejara ir a su pueblo. Y pareciera que Faraón está jugando a las fuerzas con Dios. Dios manda una plaga y el Faraón con sus magos hace alguna cosa parecida. Y Dios manda otra plaga y el Faraón de repente se arrepiente, de repente no quiere y no deja salir a su pueblo. Y la conclusión que dice Pablo es que hasta Dios endureció el corazón de Faraón para hacer lo que él tenía planeado hacer. Queridos hermanos, esto tiene una importancia enorme. Nosotros, cuando hacemos una cosa buena, pensamos que merecemos que Dios nos ponga medalla. Y cuando nos llegamos a equivocar, nos sentimos los más desdichados. Ya no queremos ir a la iglesia porque no merecemos ser hijos de Dios. Pero hermanos, yo quiero invitarte. La realidad, el plano en el que Dios se mueve es mucho más alto, mucho más grande y mucho más profundo que tú y que yo. Esta palabra que dice Pablo, Dios escogió a Jacob antes de que hubieran nacido, antes de que alguno de los dos niños hubieran hecho algo de bueno y algo de malo. Simplemente Dios nos escogió por su misericordia. Y si tú y yo estamos hoy día sentados aquí, escuchando su palabra, creyendo en la promesa de redención a través de Jesucristo, es porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros para concretar su plan en nosotros. Así es que esta frase del poema que les leí, donde dice: amé, fui amado, el sol acarició mi paz, vida nada me debes, vida estamos en paz. ¿Qué nos gusta de este poema? Nos gusta que resalta la idea de que somos nosotros quienes diseñamos y construimos nuestra propia vida. Aparentemente nosotros escribimos nuestra historia, pero hay un pequeño y gran detalle, que en realidad Dios es quien diseña, quien escribe nuestra vida, quien escribe nuestro presente, nuestro futuro, y es quien está escribiendo la historia verdadera de la redención. Nosotros vivimos entre las alegrías y el sufrimiento, pero nada de esto cambia, nada de lo que podamos hacer va a alterar el plan de Dios. Y quise compartir con ustedes, precisamente el domingo pasado, aquí está, se me fue la luz. No recuerdo si lo estaba yo proyectando, pero se me fue la luz. Y esto que les compartí aquel domingo lo quiero repetir brevemente, porque este es el corazón del evangelio. Dice Pablo en Efesios que desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y vuelve a decir el apóstol Pablo que Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Amigos, hermanos, este es el gran plan de Dios, que tiene su fundamento en su misericordia. ¿Quiénes están incluidos ahí? Los que Él ha querido escoger. Por eso nosotros vivimos sumamente agradecidos. ¿Por qué? Porque hay miles de personas en el mundo que no tienen esa gracia de Dios. Si tú hoy estás sentado aquí, lo más seguro es que Dios esté hablando a tu corazón para que tú, en una actitud de arrepentimiento y de gratitud, decidas participar de lo que Dios está haciendo, oigas su llamado y vengas a Él. He estado trabajando mucho, seguramente a ustedes les llegó una imagen ayer. He estado trabajando mucho con algunas personas que han sido inconstantes en su presencia en la iglesia, y solamente me queda grabado esto: los domingos en la mañana Dios llama
a sus hijos. Así como los llama a la salvación, llama a sus hijos para que se congreguen. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi voz me sigue. Y dice: y el que no es mi oveja no oye mi voz. Y créanme, me preocupo tremendamente por cada uno de ustedes si el domingo en la mañana están escuchando la voz y el llamado de Dios y ustedes no acuden a su llamado. Porque puede ser evidencia de nuestra rebeldía, de no querer hacer lo que Dios nos está pidiendo, o puede ser que yo crea que Dios te está hablando cuando en realidad no te está hablando. Y hace poco que le hablaba a un amigo, muy querido amigo, cuando le invitaba el domingo, me dijo: si Dios quiere, ahí voy a estar. Le digo: pero claro que Dios quiere, mira todo lo que hizo desde la eternidad. No me vengas a decir ahorita que si Dios quiere vas a llegar el domingo. Este es el plan eterno de Dios. Dios va a cumplir este plan con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Queridos amigos, quisiera aterrizarlo en lo siguiente. Dios nos escogió antes de nacer para que seamos parte de su familia, y Él nos ha elegido conforme a su misericordia y su bondad. En realidad, todos en nuestra vida tenemos éxitos y tenemos fracasos, pero realmente lo único que importa es cuando nosotros participamos de la historia que Dios está escribiendo y que está escribiendo para que nosotros seamos parte de este plan que Él está congregando. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob tuvieron defectos y virtudes, tuvieron aciertos y errores. Pero para escribir esta hermosa historia, la hermosa historia de la redención llega a su clímax con la vida, la obra, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lo más hermoso es cómo Dios se movió a través de estas historias entrelazadas para poder cumplir la promesa que Él le había dado a Abraham. No es el hombre quien diseña ni quien construye su vida, es Dios quien escribe la historia. Nuestra responsabilidad es venir a Él, entregarle el control de nuestra vida para que Él escriba en nosotros y con nosotros lo que Él está de acuerdo con su plan. Dios nos llama a participar en su reino y Dios tiene un plan escrito para cada uno de nosotros. Queridos amigos, algo que batallamos hoy día es que llegamos a pensar que ser parte de la familia de Dios es solamente asistir a una reunión el domingo por la mañana. Créanme, ser parte del reino de Dios tiene que ver mucho más con lo que hacemos los 6 días restantes en la semana. Cómo vivimos y cómo colaboramos con lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Así es que yo quiero invitarles en esta hora a que ustedes levanten su vida, dejen de verse solo a sí mismos, dejen de ver sus éxitos que les llenan de orgullo y de satisfacción, vean solamente sus fracasos y sus errores, porque entonces se van a sentir muy mal para venir ante Dios. Yo les invito a que veamos la misericordia de Dios que se derrama en nuestra vida, que nos llama, que nos incluye, que nos atrae y que Dios quiere usarnos a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. El cristianismo se vive por lo que Dios hace en nosotros. No es lo que nosotros le hacemos, lo que nosotros hacemos para Dios. Inclusive el leer la Biblia es el Espíritu de Dios quien provoca en nosotros esa hambre, ese deseo de estudiar su palabra. Los tiempos que pasamos en oración no es que yo tenga un corazón que sea bueno para querer orar, es que el Espíritu de Dios obra en mí para provocar ese anhelo y esa pasión, esa hambre de estar en su presencia. Yo te invito a que oremos y le digamos: Señor, ayúdame, porque yo ni siento que debo estudiar la Biblia, ni siento que debo orar. Tampoco me dan ganas de ir a la iglesia, pero te pido que tu Espíritu obre en mí, que tú sigas escribiendo la historia de redención también en mi vida. No permitas que yo me quede fuera. Esto que tú has hecho de derramar tu misericordia, derrámala en mi vida. Yo quiero ser parte de esto que tú estás haciendo. Yo te invito, querido amigo, querido hermano, pon tu vista en la cruz de Cristo. Cuando ponemos nuestra vista en nosotros mismos, o nos vamos a llenar de orgullo o nos vamos a reprobar a nosotros mismos.
tenemos que poner nuestra vista en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es triste, pero los cristianos sufrimos mucho este mal. Nos vemos de continuo a nosotros y decimos: es que yo no soy digno, es que yo no merezco eso. Pero es que nadie lo merece. Como dice el pasaje, no depende del que corre ni del que alcanza, sino depende del que Dios tiene misericordia. Por eso el canto que entonamos hace rato y que vamos a volver a entonar ahorita dice: Dios ha sido bueno. Si tú y yo estamos aquí es solamente porque Dios ha sido bueno. Yo te invito a que entones este canto y permitas que el Espíritu de Dios llene tu corazón de paz, que lo llene de gozo, que lo llene de esperanza. Porque yo te invito, deja de luchar por tus fuerzas, deja que Dios obre en ti y Dios cumpla en ti sus propósitos. ¿Qué es lo que Dios lo va a hacer? Yo no lo sé, pero lo único que Él espera es que nosotros vengamos y entreguemos nuestra vida para que Él cumpla en nosotros el plan que Él ha trazado. Vamos a estar de pie, vamos a orar y terminamos cantando otra vez esta canción. Acompáñenme.